Yo les voy a hablar del futuro del láser. Como ven, el futuro no es futuro, sino es presente, ¿no? Porque la gran mayoría de los expositores le dieron el ok a todo tipo de láser, ya sea el láser verde o el láser amarillo, pero la realidad es que en vez de pensar que el láser va a desaparecer, el láser va a seguir existiendo y la tecnología va a ir mejorando de manera tal de que sea mucho más selectivo y menos dañino. Básicamente no tengo conflictos de interés, pero bueno, esto un poco ya lo dio Juan, pero para un poco repasar, ustedes saben que por vez primera en el año 56 se diseñó el primer arco de xenón y en el 60 Maiman manifestó el láser de rubí en estado sólido y en el 64 Vilches habló del láser argón por vez primera, siendo este un láser azul de ondas cortas que fue abandonado por destruir justamente la retina neurosensorial. Aparecieron los láseres de gas de gran tamaño, con enfriamiento por agua, alto voltaje y degradación gradual con pérdida de poder. Nosotros teníamos en la clínica Nano, yo me formé en la clínica Nano, a fin de año cumplimos 30 años de médicos, nos estamos poniendo grandes también, doctor Jorge, pero la realidad es que el láser era una aventura, lo teníamos que prender la bomba de agua y teníamos que tener mucho cuidado que esa bomba de agua tuviera un poder de enfriamiento que no fuera inferior a un nivel determinado, porque si no el láser se quemaba. Y más de una vez nos pasó que el láser se quemó. Entonces, esto se superó totalmente y hoy se utilizan plataformas de estado sólido con semiconductores. Basado en la categoría de ese semiconductor se puede hacer un láser de diferente longitud de onda, ¿sí? Y en el año 90, Pankratov desarrolla la tecnología del micropulso, que es la que hoy más se utiliza. Un poco el doctor Rosendi ya nos mostró que lo ideal hoy para la mácula es trabajar en los 577 micrones de longitud de onda, nanómetros, obtener la mejor resultado con máxima eficacia y seguridad, alta absorción de energía por epitelio pigmentario y la hemoglobina y baja absorción de la energía por el pigmento xantófilo de la mácula. Cuanto más absorción de pigmento xantófilo, más riesgo de tener lesión macular. Y es por eso que es muy importante que esa longitud de onda no sea muy profunda. Por eso el láser, como hoy un poco dijo el doctor Bar hace un rato, de 810 nanómetros duele. El estado sólido de 810 es un láser que duele. Si uno le va a hacer una panfotocoagulación a un paciente con un láser de 810, ese paciente va a tener dolor. Entonces, si tenemos, no es que no sea válido, sino simplemente sepamos que como va a ir más profundo, seguramente el paciente se va a quejar. Y la realidad es que el 577 tiene la capacidad de llegar a la coriocapilar en la parte inicial, donde hay una distribución de flujo importante y eso genera menor dolor y más rápida liberación de lo que es la energía. Entonces, el potencial terapéutico del láser está basado en la fotocoagulación, en la ablación retinal selectiva, en la fotoestimulación simple y en la fotoestimulación amplificada. Estas cuatro cosas son las que nosotros utilizamos como, entre comillas, el efecto del láser sobre la retina. Básicamente reduciendo el consumo de oxígeno, el estrés metabólico generando destrucción térmica, citorreducción fotoablativa y el mejoramiento de la oxigenación retinocoroidea que induce afinamiento retinal y activación proteica a través del shock calórico. Ustedes vieron que a lo largo de las presentaciones, estas son las indicaciones que hoy todavía se siguen utilizando e indicando el láser. Básicamente el edema macular, la retinopatía proliferativa, obstrucciones de rama venosa y central, coriorrepatía central serosa, desgarros retinales, isquemia, ya sea por vasculitis u otras causas, y la degeneración macular relacionada con la edad. Acá se ve muy bien en la televisión y muy mal acá, muy apagada, pero bueno, la realidad es que hoy la panfotocoagulación es evaluada con estas retinografías color panorámicas y acá reivindicamos la angiografía fluoresceínica o la retinofluoresceinografía. Ustedes ven en la mayor parte de las clases que escuchan o en los trabajos que se publican, no hay una relación 100% de que todos los pacientes que van a ser evaluados necesiten la retinofluoresceinografía y nosotros seguimos insistiendo que es fundamental conocer la isquemia periférica del diabético. Entonces es fundamental que todos los pacientes diabéticos que ustedes van a empezar a tratar conozcan el estado circulatorio periférico, para lo cual necesitan pedir un RFG. Y acá es donde se manifiesta también la gran diferencia, porque la RFG debería de ser panorámica. Y si no es panorámica,
la RFG con la que cuenten, tratar de hacer un fotomontaje y evaluar los campos periféricos, porque no es lo mismo un paciente que tiene isquemia periférica marcada que no la tiene, y sobre todo si se acompaña de edema macular. Entonces, ya vieron que paciente que tiene isquemia periférica y edema macular, si no le tratamos esa isquemia periférica, por más que uno trate en forma continua ese edema, no lo vamos a mejorar nunca, ¿sí? Entonces, tratar de evaluar siempre, y como ven, tiene, ¿sí?, una indicación importante, y hay que tratar justamente de evitar esto, ¿no? Como mostró Juan y como mostró Arturo, tratar de no quemar de más y no acercarnos de más al polo posterior, y tratar de evitar que estas lesiones se acerquen a la fobia, por lo cual necesitamos estas angiografías de campo amplio para evaluar, como en este caso, un paciente con un edema crónico que contaba con esta isquemia periférica. Por más que nosotros tratemos en forma individual esto, tarde o temprano esto vuelve y vuelve si no tratamos o no fotoablacionamos esta isquemia periférica. Por supuesto que, como siempre decimos, es difícil lograr estas fotos son de un paciente compartido con el doctor Mauricio Martínez Cartier, pero bueno, un poco estábamos hablando de que los aparatos de angiografía panorámica, existen dos en el mercado, uno tiene mayor resolución vertical y otro tiene mayor resolución en lo que es la parte horizontal. También tiene lugar en el edema macular focal o en el edema difuso. Hoy esto ya casi no se usa, pero sí se empezó a volver a usar con la aparición justamente de este láser subumbral, y ese láser subumbral amarillo está empezando a ser utilizado justamente como coadyuvante de las inyecciones antiangiogénicas, lo cual, allá hay papers publicados, nos dan la posibilidad de tener menor cantidad de inyecciones a lo largo del tratamiento. Fíjense, un caso como un paciente que venía de Estados Unidos, un ingeniero que trabajaba en una empresa importante con una filial en Argentina, pero que hacía muchos años que vivía, hizo una obstrucción de rama venosa y le inyectaban aflibercept en forma secuencial con mejoramiento inmediato. El paciente, muy inteligente, se da cuenta después de la inyección, a las 48 horas mejoraba. Pero bueno, lógicamente al mes y medio, 2 meses, hacía el rebote, y ese rebote generaba la aparición de nuevo edema. Vino al consultorio, yo le hice 3 aplicaciones y después de las 3 aplicaciones volvió a venir el edema en forma reiterada, y yo le dije, bueno, mira, vamos a hacer como hacíamos hace muchos años cuando no existía el antiangiogénico, vamos a complementártelo con láser. Entonces, después de la inyección del antiangiogénico, esperamos 10 días que ese edema se fuera y completamos con láser. Fíjense que el láser, inclusive al no tener tanto edema luego de la inyección, es un láser mucho menor en cantidad, y el paciente volvió a la normalidad, y esta normalidad se mantuvo hasta el día de la fecha. Por lo tanto, volvemos a lo mismo de siempre. Esto a lo mejor lo discutimos con gente que está en pro de hacer inyecciones de antiangiogénicos en forma reiterada y secuencial, y no quemar nunca más esta zona. Por supuesto que si a este paciente le hacemos una microperimetría, es un paciente que no va a tener a lo mejor una buena sensibilidad de contraste, o va a tener algunos defectos mínimos, pero al paciente le estamos solucionando el problema y le estamos evitando la cronificación de la inyección. Ustedes saben que hoy el ranibizumab está aprobado en Estados Unidos para tratamiento de la retinopatía diabética. No sé si lo sabían. O sea, dentro de las indicaciones está la retinopatía diabética. Entonces, imagínense, como ya vimos hoy, inyectar a ese paciente en forma eterna para tratar de evitar que no llegue a que eso se prolifere y llegue a empeorar su estatus retinal. Ya igual hay estudios en Estados Unidos que, a pesar de los pacientes ser de los sistemas de salud donde no tienen que abonar la inyección, el promedio de inyecciones dentro del primer año, cuando debería de ser de 9 o por lo menos 8, es de menos de 3. Y no tiene que ver con el factor económico, como muchas veces se plantean en los trabajos. Entonces, como siempre decimos, hay que evaluar muy bien los trabajos que uno lee y hasta dónde los podemos traspolar a nuestra población. Casos como estos, donde vemos desgarros retinales tratados, eso casi no se trató, pero justamente una de las indicaciones más frecuentes del láser 532 es cuando aparece la patología retinal de PV agudos, pacientes que van a ser sometidos potencialmente a cirugías. Fíjense en este caso cómo después de la cirugía ese paciente con el endoláser se puede resolver ese desgarro. Aquí un paciente posoperatorio de vitrectomía que tenía
El paciente, como ven, este láser es un láser disperso, era un láser insuficiente y yo le volví a hacer una vitrectomía, hicimos un poco más de láser y lo suplementamos con un explante y esto, bueno, es una reivindicación que volvemos a hacer. Sigue vigente el explante de la cirugía vitroretinal. Acá vemos casos lo mismo, fíjense, acuérdense que el desgarro primario de un desprendimiento de retina es el desgarro que origina el desprendimiento, el desgarro secundario es el desgarro que se involucra en la progresión del desprendimiento. Cuando nosotros vemos un desprendimiento que tiene dos desgarros, busquemos cuál es realmente el primario, y el desgarro no funcionante o el terciario es el desgarro que está por fuera del desprendimiento, pero que está presente cuando, por ejemplo, se genera un desprendimiento vitreoagudo que hace un colapso importante y eso genera múltiples desgarros, no solamente uno, ¿sí? Acá vemos lo mismo en un posoperatorio de larga data, o sea que el láser está presente en estos casos y ya no es subumbral, sino que nosotros necesitamos que ese desgarro se selle y que haya una buena apexia, y acá nosotros lo que buscamos es, en general, que haya un blanqueamiento para que justamente se adhiera lo más que pueda, ¿no? Este es un paciente que había sido tratado por un desgarro enorme y que después hizo un colapso. Y fíjense cómo, a pesar de que el láser fue realizado en forma correcta, ese colapso hizo que se rompiera la retina más allá de lo que eran las cicatrices del láser, y ese desgarro enorme, como ven aquí, luego de la cirugía, por suerte terminó con la retina aplicada y con aceite de silicón. Fíjense que aparecieron otros micros desgarritos y con una retinotomía inferior. Pero la realidad es que el láser, por supuesto, que en lo que es cirugía vitreoretinal sigue vigente. Esto es lo mismo en una central serosa. Hoy, cuando Mauricio nos habló muy bien de la terapia fotodinámica, nosotros, cuando los pacientes nos preguntan si Argentina es un país que está en la avanzada de la oftalmología, nosotros le decimos que sí, es un país que está al primer mundo porque hoy está globalizada la profesión y todos los tratamientos están, entre comillas, muy tabulados y muy protocolizados, pero sin embargo, en la retinopatía central serosa, nosotros estamos en el tercer mundo. ¿Y por qué estamos en el tercer mundo? Porque la retinopatía central serosa crónica, ustedes saben, como ya los clasificaron, la aguda se espera 3 meses para su reabsorción y en general no se hace ningún tratamiento. A lo sumo se hace cuando es recidivante, con la epleronona, con la potencialidad de algún láser, como en estos casos, pero la realidad es que la terapia fotodinámica sí se utiliza en la retinopatía central serosa crónica y hoy no contamos con la beta-porfina. No cuenta Argentina, no cuenta Uruguay, no cuenta Sudamérica entera, porque el laboratorio decidió, por una cuestión comercial, no suministrarla. Entonces, en ese caso sí estamos en el tercer mundo. ¿Y por qué? Porque la mayor parte de los pacientes que tienen centrales serosas tienen justamente ese gran problema que es no poder ser tratado como corresponde. Entonces, por supuesto que hay múltiples tratamientos como la epleronona, múltiples tratamientos como la rifampicina, o sea, hay un montón de elementos que se utilizan farmacológicos para tratar de mejorar esos cuadros. Pero lo ideal sería hacer terapia fotodinámica. Con respecto al láser micropulso, bueno, ya un poco se habló, pero la realidad es que el láser micropulso, hoy hay un montón de papers que avalan en todas estas patologías que vimos recién, el edema macular, la retinopatía diabética, la central serosa, y ahí es donde nosotros vemos que justamente es una terapia alternativa. Al no tener terapia fotodinámica, sí, el láser de micropulso de 577 micrones, existe la posibilidad de ser tratado estos casos, y fíjense estos papers de un metaanálisis donde nos da la pauta de que es positivo y se puede seguir utilizando. Lo mismo que en la oclusión de rama venosa y en la degeneración macular relacionada con la edad. Sobre todo, muy interesante este trabajo, donde fíjense es una guía para darle la posibilidad a pacientes que han sido tratados y que la respuesta no ha sido la ideal, luego de hacer el láser de micropulso, pueden volver potencialmente a tener respuesta al antiangiogénico. O sea que en forma combinada, en algunos casos funciona muy bien. Y que es digamos, dentro de todo el láser más moderno, hoy se habló del micropulso y que la tecnología está en el límite, pero hay otra tecnología nueva que es la tecnología que habla del nanosegundo. O sea, ya hay un láser de una marca comercial australiana
que habla del nanosegundo. El nanosegundo es justamente, ustedes saben, es la millonésima parte del segundo y que justamente en forma pulsada se aplica sobre la retina y básicamente se hace, ya terminamos, más que nada para esto. Hay un nuevo tratamiento que, por supuesto, esto es inicial, se está probando, que se genera a nivel de los melanosomas de las células del epitelio pigmentario enfermas, de los que están sobre los drusen de la degeneración macular relacionada con la edad, se genera básicamente una microvaporización y esas microburbujas se unen y generan una muerte de esa célula enferma del epitelio pigmentario que no está funcionando como corresponde, y las células adyacentes empiezan a crecer, empiezan a agrandarse, coalescen y empiezan a reemplazar la función de ese epitelio pigmentario dañado que es reemplazado por este nuevo epitelio pigmentario. ¿Cómo? ¿Sería que disuelve los drusen? No lo disuelve a los drusen, lo que hace es cambia el epitelio pigmentario enfermo que está sobre el drusen, no quema el drusen, sino cambia el epitelio pigmentario, o sea, es un poquito anterior. Eso está demostrado por histología en animales y ya hay un paper que está en evolución. Entonces, no podemos decir que esto es lo nuevo y lo que viene, pero la realidad es que está descrito y también hay un trabajo que están haciendo los australianos con el edema macular diabético. ¿Sí? Reemplaza el epitelio pigmentario enfermo, lo termina de matar y las células sanas que están en la zona crecen hacia ese lugar y los reemplazan. Bueno, creer o reventar, pero es así. Y tiene que ver, yo no es que lo defiendo, te lo muestro como algo que existe y no conozco, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que se genera es que se libere esa zona y las células de la microglía también participen de manera tal de que se genere un reemplazo celular y eso potencialmente mejoraría, entre comillas, ese drusen que está en evolución, porque el epitelio pigmentario enfermo ya no acumula porque vuelve a actuar bien y hace que la membrana de Bruch libere hacia la coriocapilar. Sí. La teoría de la estimulación del epitelio pigmentado en sí no es vieja. Claro. Porque ya se intentó con el láser. Claro. Lo que pasa que esto es absolutamente bien selectivo. Es muy corto el pulso, porque son nanosegundos, o sea, el micropulso, como vimos recién, se mejora el tiempo, pero acá se mejora más todavía, y vos sabés que no estás quemando y no dañando, y se está generando como un calentamiento de ese epitelio pigmentario, se forman microburbujas, y esas microburbujas son las que, entre comillas, al coalescer, lo terminan de destruir. Por supuesto que está demostrado histológicamente, pero de ahí a llevarlo a todo el público, yo creo que hace más de 3 años ya que lo tiene, esto es la marca Elex, australiana, y bueno, vienen promocionando y promocionando. El láser en la patología retinal todavía tiene un lugar tanto en el presente como en el futuro. Nuevas tecnologías con el objetivo de minimizar daños colaterales ya son aplicadas con mejores resultados, con máxima eficacia y seguridad. Bueno, muchas gracias.